Buenas noches, amados hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo es el tiempo de alabar a nuestro Padre Celestial. Siendo el Shabbat, que tanto esperamos, que es el tiempo de reposo y descanso en el Señor, pues vamos a orar, vamos a traer este tiempo en oración. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, sabiendo de que solamente en ti hay descanso y hay reposo, Señor, en esta noche venimos ante ti, poniendo nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia, Señor, en tus manos, y podamos cada uno de nosotros, Padre Celestial, predisponer nuestros corazones para que tú nos ministres y pues tengamos este refrigerio tan esperado para cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo, esta reunión, esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Shabbat Shalom. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, cielo, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios
fuerza y honor. Yo soy en vuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos declarando. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Ahora nos preparamos para escuchar el toque de shofar, la santa convocación al pueblo de Dios para marchar hacia donde Dios nos dirige. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Echad Adoneinu, Kadosh Shemo. Tiempo en que usted y yo vamos a orar esta noche por Sudán y vamos a orar por Israel. Amén. La palabra de Dios dice, nos trae esta promesa en el Salmo 46, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para nuestros hermanos en Israel, en Sudán del Sur, y a usted también en su casa, en su hogar, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la dificultad. Sea cual fuere la dificultad que esté atravesando o que esté pasando, es el tiempo de orar por su familia. Y vamos a orar también por Israel y por Sudán del Sur. Bendito Señor, en esta noche tan especial, en que estamos en un Shabbat, el tiempo de descanso, ponemos, Señor, en tus manos el país de Sudán del Sur, Israel, que estos pueblos, mi Dios bendito, tú los protejas, tú los guardes, los cuides y pongas la paz en cada uno de estos países. Oramos por ellos en esta noche en especial. Pero al orar por ellos también oramos por nuestra familia. Oramos por amigos y personas que pasan tribulación, mi Dios bendito. Pero que esta noche usted y yo pongamos en oración, y nuestro clamor, Padre amado, es por Israel, es por Sudán del Sur, para que no haya más guerra, no haya más conflicto, no haya más muertes, mi Dios bendito, y que tu misericordia y tu amor sea con cada persona. Bendito Señor, te clamamos y confiamos en que tú serás, Señor, nuestro pronto auxilio, el pronto auxilio para Israel, para Sudán del Sur, que los conflictos puedan acabarse, que las dificultades puedan subsanarse
bajo tu dirección y tu guía sobre las autoridades y cada persona en aquellos países que necesitan el control y el gobierno tuyo, mi Dios amado. Te lo entregamos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Asombroso
Shabbat Shalom, amada iglesia. Qué bueno estar reunidos una vez más en esta noche para celebrar este Shabbat. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar para compartir la palabra del Señor en esta noche. Una palabra que nos traerá la fortaleza, una palabra que hará que nosotros podamos ser desafiados a través de su palabra a ser hijos creyentes que honren al Señor. Hoy meditaremos la palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Palabra del Señor. Hermanos, en estos tiempos vivimos tiempos muy especiales. En la actualidad existe una crisis en nuestra sociedad, en el mundo. Una crisis en la vida social, en la vida política, en la vida económica y aún en la vida espiritual. Y es ahí donde este mundo, esta sociedad, necesita una iglesia que esté comprometida con Cristo y que esté comprometida con el Evangelio de la palabra del Señor. De tal forma que los creyentes, los cristianos de este tiempo, podamos reflejar el amor de Dios, que podamos reflejar la presencia de Dios en esta tierra. Y es ahí que pensamos en hombres que en algún momento han reflejado el amor de Dios, han reflejado lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. Y podemos usar por eso las experiencias del patriarca Abraham. Podemos hablar, cuando leemos la historia de este patriarca, de 3 principios bíblicos que nos señalan de cómo tiene que ser un corazón que honra a Dios. Un corazón que honra a Dios. Honrar es respetar, honrar es reverenciar, honrar es cumplir lo que uno manda, honrar es todo aquello que hacemos de acuerdo a la voluntad de la persona. Y por eso es necesario que podamos honrar a Dios. Y aquí en la historia de Abraham encontramos 3 principios para honrar a Dios. Un corazón que honra al Señor. La Biblia, la palabra del Señor, presenta en diferentes historias, no a superhombres, no a hombres especiales, no a hombres que se hayan destacado, sino usa a hombres comunes que simplemente ellos decidieron ser usados por el Señor. De ahí que nosotros podemos hablar de un corazón que honra a Dios. Un corazón que honra a Dios es aquel que oye la voz de Dios. Honrar es oír la voz de Dios. La Biblia dice que a pesar de que Abraham vivía en una tierra no civilizada, en una tierra pagana, donde la sociedad, la comunidad donde él vivía eran paganos, no eran creyentes, no eran personas que habían creído y sabían de Dios, no. Estaban sumidos en sus tradiciones, en sus religiones paganas, en sus costumbres y en muchas cosas que no estaban dentro de la voluntad del Señor. Pero es ahí donde Abraham oyó la voz de Dios. No sabemos cómo Dios le habló a Abraham. Habrá sido a través de un sueño, habrá sido a través de un ángel, de un profeta desconocido. No sabemos. La Biblia no indica claramente cómo es que Abraham llegó a conocer a Dios. Lo cierto es que Dios le habló. Dios le habló y lo llamó para que él tome una decisión. La palabra del Señor en la traducción de la lengua actual nos dice: Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete de tu lugar que te voy a mostrar. Y Abraham escuchó esta voz. Es necesario que como creyentes, como cristianos, aprendamos a oír la voz de Dios, no importando las circunstancias, el medio, la sociedad donde nosotros podemos encontrar. No importa en que estamos en un pueblo sumido en el paganismo, en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, pero es ahí donde debemos oír la palabra del Señor. Y ahí debemos saber distinguir la voz de Dios de otras voces que escuchamos
en este mundo, en esta sociedad, donde las personas tienen muchos dioses, donde las personas se dedican a muchas otras costumbres paganas, donde hay gente que no cree en Dios y en su extremo hay gente que se declara aún ateo, que no cree en Dios. No importa, pero ahí es donde debemos aprender a distinguir la voz de Dios de otras voces que escuchamos a diario en este tiempo. Escuchamos la voz del afán en estos tiempos. Escuchamos esa voz del afán donde vivimos apurados, apresurados, muy ocupados en muchas otras cosas, llenos de compromisos y no tenemos tiempo para oír la voz de Dios. Ni siquiera atender dignamente a la familia. Estamos tan ocupados en tantas otras cosas que no hay tiempo para Dios. Y es ahí donde Pablo aconseja a Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, y dice: no se afanen por nada, más bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por las respuestas. Esta petición de Pablo parece imposible en este tiempo, parece imposible para nuestro medio, para nuestra sociedad, porque todos tenemos preocupaciones, todos tenemos trabajo, familia, estudios, deudas, iglesias y actividades que estamos tan ocupados, tan apresurados y no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero Pablo insiste en que debemos llevar absolutamente todo a Dios en oración, de las cosas pasadas, de las cosas presentes y de las cosas futuras, y no estar afanados. El afán no nos permite distinguir la voz de Dios de tantas voces que escuchamos, y esta voz del afán nos hace realizar actividades tan sin importancia que no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, estamos muy ocupados en aquellas situaciones. Escuchamos la voz de las falsas doctrinas. En este tiempo queremos escuchar una voz, gente que ansía, gente que desea escuchar una religión fácil, una religión que no le exija ningún compromiso, ninguna responsabilidad, una religión, una doctrina que solamente le hable de las bendiciones, de la prosperidad, de todas las ventajas que uno pueda tener, pero que no nos reclamen compromiso, que no nos hablen de derechos, que no nos hablen de obligaciones que tenemos que cumplir con Dios. Mucha gente no quiere comprometerse. Hoy en día se habla mucho sobre derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos del adolescente, derechos por todo lado, porque todos buscan sus derechos. Derechos de los indígenas, derechos de los sin tierra, derechos de todos. Pero nadie habla de las responsabilidades, del compromiso que deben tener. Nadie habla cuál es la responsabilidad de los hijos. Nadie habla cuál es la responsabilidad de los padres. Porque todos queremos bendición. Todos queremos lo fácil. Y la gente quiere escuchar aquella doctrina, aquella religión que le habla solo de las bendiciones, que le habla solo de cosas positivas, pero que no exige ningún compromiso. Y muchas personas, muchos creyentes dicen: el pastor viene con lo mismo. El pastor exige lo mismo. Exige que sea líder, exige que gane alma, exige que ore, exige que ayune, exige esto y el otro. Y mejor voy a otro lugar donde puedo estar cómodo, donde solamente voy a recibir la bendición en la iglesia y no me piden nada más. Sin embargo, la palabra nos advierte en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, y dice: la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Dejará hacerse guiar por algunas doctrinas que no están exigiendo nada. Y el apóstol Pedro recalca y dice: y el camino de la verdad, que es Cristo, será blasfemado. Y añade en Judas 1:4:
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Queremos oír aquellas cosas que nos faciliten todo. Queremos oír aquellas cosas que no nos exigen nada. Simplemente tener los derechos y las bendiciones. Y ahí donde escuchamos también la voz del mundo. La voz del mundo, donde todo es normal, donde todo es permitido. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se lo llama malo, dice Isaías 5:20. Y se han perdido los principios y los valores éticos y morales. No hay exigencia, nada, todo está bien. El hombre tiene derecho a ser mujer y la mujer tiene derecho a ser hombre. El hombre puede casarse con otro hombre y la mujer puede casarse con otra mujer. Donde los adolescentes hoy en día dicen que pueden tener relaciones sexuales a partir de los 12 años. La voz del mundo nos habla de aquellas cosas que todo está bien, todo es normal, nada es malo, mas al contrario, aquello que es bueno, dicen que es malo. 1 Juan 2:15 dice la palabra: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pero la voz del mundo nos hace amar, nos hace desear aquellas cosas que el mundo quiere que nosotros hagamos. Está también la voz de las malas noticias. La voz de las malas noticias. Hoy, más que nunca, los medios de comunicación influyen para que la gente tenga temor, para que la gente tenga miedo, tenga pánico, para manipular la información. O sea, los medios de comunicación manipulan la información de tal forma que un pueblo lleno de miedo, lleno de temor, es fácil de manejar, es fácil de manipular. Y la voz de las noticias nos tienen acorralados, nos tienen asustados. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice que el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112, versículo 7. Y también Proverbios 3:24 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Cuando se acuesta no tendrá miedo, pues se acostará y dormirá tranquilo. Cuando estamos en el Señor, no tenemos temor alguno, porque el Señor es el que nos guarda. Pero la voz de las noticias hacen que podamos vivir en una situación de miedo constante. Estas son las voces que escuchamos. Y en medio de esa situación no podemos distinguir la voz de Dios, no podemos oír la voz de Dios. Cristo nos da el máximo ejemplo de oír la voz del Padre. Él dijo: lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Hermanos, para que los cristianos, para que nosotros que creemos en la palabra del Señor podamos decir al mundo lo que Dios quiere decirles, es necesario primero que nosotros podamos oír la voz de Dios, que los cristianos hoy en día podamos distinguir y podamos oír la voz de Dios y obedecer esta voz de Dios. Hermanos, un corazón que honra a Dios es aquel que oye la voz de Dios. ¿Está usted oyendo la voz de Dios? ¿Escucha la voz de Dios? ¿Obedece la voz de Dios? En este tiempo de conflictos, de tantos problemas, de tantas noticias, de tantas cosas que dice el mundo, de tantas facilidades que grupos ofrecen, es en medio de esa situación que necesitamos oír la voz de Dios para honrar al Señor con nuestros corazones. El segundo principio, hermanos, un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. Un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. La Biblia nos dice que Dios llamó a Abraham, pero para romper con todo lo que para él fuera importante.
Fíjense lo que dice Génesis 1. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Era una separación constante. Dios llama a este hombre a dejar su país para vivir como extranjero en tierras extrañas, separarse de sus parientes, de su familia y de la casa de su padre, fuera de la cobertura paterna. Dios ordena a Abraham dejar lo que para usted hoy es su tierra. ¿Qué significa su tierra? Lo que para usted significa su parentela, su padre, para que disfrutara de lo que Él le promete. Génesis 12, 1, 2 dice, una tierra que yo te mostraré y te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Esta es la promesa del Señor. Hermanos, ¿qué significa dejar la tierra, dejar la parentela? No precisamente abandonar a nuestros padres o abandonar nuestra tierra. No significa que nos vayamos a otra nación como mucha gente se va a otro país a trabajar en busca de otras cosas. No significa precisamente aquello. Significa dejar la tierra y la parentela. Significa dejar las costumbres y las tradiciones que se están practicando en esta tierra, que se están practicando por nuestra parentela, por nuestros antecesores, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados. ¿Cuánta gente está aferrada al pasado, a las tradiciones y costumbres de su tierra, a las tradiciones y costumbres de sus abuelos, de sus tatarabuelos? Y muchos dicen, por respeto a ellos, no voy a dejar, no voy a abandonar. Aún aquellas personas que dicen conocer a Dios, que dicen creer en Dios y pueden repetir su palabra y pueden repetir algunos textos y dicen amén a muchas cosas, pero no dejan sus costumbres, no dejan sus tradiciones paganas, no dejan a sus otros dioses, no dejan aquellas costumbres que sus abuelos practicaban, y están aferrados y no quieren salir de ese lugar. Sin embargo, Abraham huyó y dejó todo aquello por obediencia al Señor, porque él quería honrar a Dios. Un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. Y lo grandioso aquí en la historia de Abraham, encontramos que Abraham creyó en Dios. La Biblia dice en Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un corazón que cree en Dios descansa en las promesas del Señor y entrega para toda su vida para honrarlo a Él. Cuando Dios llama a abandonar algo que puede ser bueno según nuestro juicio, cuando nos pide que nos separemos de algo o de alguien, es porque tiene mejores planes para nosotros. Es porque sus promesas son mejores. Es necesario dejar. Y otra vez quiero reiterar aquí, cuando dije, deja a tus padres o a tu parentela, deja a tus amigos. Quiere decir dejar las malas costumbres de sus padres, las malas costumbres de sus amigos. Aquellas cosas que no nos edifican, aquellas cosas que no nos acercan a Dios. Dejar aquellas cosas que nuestros padres practican para amar a Dios y para obedecer a Dios. El profeta Jeremías envía un mensaje de parte del Señor cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia. Jeremías 29:11 dice la palabra, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Es bueno saber que el Dios en quien creemos, a quien servimos, conoce el futuro y sus planes para nosotros son buenos y están llenos de esperanza.
están llenos de sueños que nos van a llevar a vivir una vida de gozo, una vida de felicidad. El llamado de Cristo al discipulado es paralelo al llamado de Dios que hizo Abraham. Así como Dios llamó a Abraham, hoy Cristo nos llama a cada uno de nosotros. Y la vida cristiana tiene un costo. Lucas 9, versículo 23 dice la palabra: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que dijo Jesús. Esto implica una renuncia progresiva y continua a nuestra actitud de egoísmo, de orgullo, de autosuficiencia, a una vida centrada en uno mismo para dar paso a una vida centrada en Cristo Jesús y en sus obras. La experiencia del apóstol Pablo fue parecida a la de Abraham. Y por eso Pablo llegó a decir estas palabras en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Qué tremendas palabras. Dice: estimo las cosas perdidas por la excelencia de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendas palabras. Pablo califica como basura aquellas cosas que tenía antes y los dejó porque evidentemente no servían estas cosas, eran basura por seguir o por ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida significan basura? ¿Cuántas cosas no significan nada para nuestra vida? Porque no nos edifican, porque no nos ayudan, más al contrario, nos oprimen, nos esclavizan y nos hacen infelices. Pero decidir seguir a Cristo es lo mejor que podamos hacer para conocer al Señor. El mayor ejemplo de entrega total a Cristo podemos ver en 2 Corintios 8, 9 y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermanos, el ejemplo de entrega total de Cristo. Él se entregó todo por nosotros. Él se hizo pobre, se hizo hombre por nosotros. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser enriquecidos. Un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. ¿Usted desea honrar a Dios? ¿Cuán dispuesto está para dejar todo para honrar a Dios? ¿Cuán dispuesto está usted a dejar aquellas cosas que le perjudican para seguir a Cristo? El tercer principio que encontramos en esta historia de Abraham es que un corazón que honra a Dios obedece a Dios. Un corazón que honra a Dios obedece a Dios. En este mundo moderno o en este mundo de la posmodernidad en que vivimos, las personas se sienten dueñas del mundo y están condicionadas a vivir una vida sin importar la opinión de los padres, sin importar la opinión de la iglesia, sin importar la opinión de la sociedad. Y para muchos, Dios no cuenta. Para muchos la Biblia es un libro obsoleto, un libro pasado, arcaico, que no debería permanecer, más al contrario, debería escribirse otro libro. Su mensaje está fuera del contexto, opinan muchas personas. Y es la filosofía, aquella filosofía que predomina y dice que a nadie le importa mi vida. Esta filosofía pagana, esta filosofía mundana que dice a nadie le importa mi vida. Tener fe en Dios no es necesario. Dicen muchas personas.
Esa filosofía de que a nadie importa la vida, cada uno decide por sí mismo. Él es su propia autoridad. Por eso muchas personas dicen, bueno, soy yo, es mi cuerpo, yo decido. Cada uno vive sin que a nadie le importe su vida. Claro que los cristianos hemos entendido que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, está escondido en Dios. Nos dicen Colosenses 3:3. El cristiano está convencido de que debemos sujetarnos a los planes de Dios. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar es obedecer el plan de Dios, a las promesas del Señor. Por eso el escritor de Hebreos ubica al patriarca Abraham en la galería de los héroes de la fe y elogia la fe de este hombre, resaltando su obediencia, la obediencia de Abraham al llamamiento de que Dios le hizo. Hebreos 11, 8 y 10 dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero confiando en el Señor. Dios no le dice con claridad a qué tierra le llevaría a Abraham, y Abraham arriesgó todo por el Señor. Él tomó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le dijo que sería una nación grande, que sería bendición para muchas familias. Abraham creyó y tomó esa palabra y no exigió nada a Dios, no le pidió un GPS para llegar al lugar, ni tampoco explicaciones. No se resistió a entrar a Canaán, a pesar de que en esos territorios existían pueblos que eran degradados, idólatras, violentos, pero estuvo en medio de ese pueblo y vivió entre ellos como un extranjero, como un forastero, sabiendo que Dios tenía una promesa para él. Y Abraham murió creyendo que esas tierras Dios las entregaría a su descendencia. Dios a veces señala caminos extraños e inexplicables, pero siempre será lo mejor para sus hijos. Y se necesita fe y creer y obedecer a Dios. Hermanos, Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza, porque nunca dudó de Dios. Romanos 1:18 dice la palabra: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Siguió creyendo, aunque no hubiera razón aparentemente en ese momento. Tal vez en este momento usted se encuentra como que no hay esperanza, pero aún en ese momento necesitamos creer y dejar todo por Dios, porque Él cumplirá su promesa. Hermanos, este hombre tan humano como nosotros nos muestra que la fe genuina es la que está dispuesto a seguir una aventura con el Señor en la fe, que nos impulsa a obedecer a Dios por encima de todo. Porque la incredulidad, escuche bien, la incredulidad, es decir, lo contrario de la fe, no da un paso si no hay una explicación previa. Pero la fe no calcula, confía, la fe arriesga, intenta algo nuevo. Hermanos, Dios anda buscando corazones de fe rendidos a Él, que se arriesguen a hacer su voluntad, aun cuando el mundo no les acepte, aun cuando el mundo los rechace, aun cuando el mundo hable mal de uno. Un corazón que honra a Dios obedece a Dios. ¿Está dispuesto a obedecer a Dios? ¿Quiere usted honrar a Dios en este tiempo? Es necesario que usted pueda obedecer a Dios.
Hermanos, el mundo de hoy necesita hombres que tengan un corazón que honre a Dios. Dios desea hombres y mujeres que, a pesar de las presiones de la vida y de las tendencias modernas, estén dispuestos a oír la voz de Dios y darle la señal de prioridad en su vida, a vivir por fe en obediencia a los planes y propósitos de Dios, conscientes de que Dios todo lo que promete va a cumplir a su debido tiempo. Un mundo enfermo necesita de una iglesia saludable, de una iglesia que pueda honrar el corazón, con su corazón. Un mundo infestado de herejías necesita una iglesia firme en la verdad absoluta de Dios. Un mundo secularizado, frío y pragmático necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Por todo, hermanos, por todo aquello, nosotros podemos concluir en esta noche con toda seguridad y firmeza que un corazón que honra a Dios está listo para oír la voz de Dios, dejar todo para honrar a Dios y está dispuesto a obedecer, aun cuando su desobediencia parezca una locura. Aun cuando la obediencia parezca una locura, necesita obedecer a Dios. Por lo tanto, podemos concluir en esta noche afirmando lo siguiente: un corazón que honra a Dios está listo a oír la voz de Dios, dejarlo todo para honrar a Dios y dispuesto a obedecerlo, aun cuando su obediencia parezca una locura. Esta decisión es importante que en esta noche usted y yo podamos tomar para honrar a Dios. Shabbat, un tiempo de descanso en el Señor, también es un tiempo para honrar y reconocer a Dios. Un tiempo para oír la voz de Dios. Un tiempo para dejar todo por Él. Un tiempo para decidir obedecer a Él, porque sabemos que Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que en este tiempo de crisis, social, de crisis política, de crisis económica y religiosa, para que en este tiempo donde el mundo está convulsionado con tantos problemas, podamos distinguir la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y dejar todo para seguir por su camino. Este es el tiempo y nos acercamos a Él para decir: Señor, estamos aquí decididos para honrarte. Decididos, Señor, háblanos, queremos oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas que nos atan y nos amarran aún todavía para seguir tu camino en pos de las promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Hoy el mundo necesita de una iglesia que cumpla estos principios, de tal manera que podamos reflejar el amor de Dios y la voluntad de Dios en este tiempo. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por tus enseñanzas, Señor. Hoy nos acercamos a ti para pedirte perdón, Señor, oh Dios, por nuestra desobediencia. Para pedirte perdón, Señor, porque muchas veces no hemos oído tu voz. En medio, Señor, de tantos problemas y tantas dificultades, hemos estado atentos a otras voces y no a tu voz. Te pedimos perdón, Señor, oh Dios. Te pedimos perdón porque no hemos dejado aquellas cosas que tú nos ordenas a dejar. Aún vivimos aferrados a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, y te pedimos perdón, Señor, por estas situaciones, mas te rogamos, Señor, oh Dios, que tú nos des la oportunidad hoy para dejar, Señor, y honrarte a ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, por tus enseñanzas, por el siervo tuyo, Señor, como es Abraham, quien nos es ejemplo, Señor, de fe, ejemplo, Señor, para cumplir estos principios que, Señor, nos ayudan a honrarte. Señor, enséñanos a oír tu voz.
Queremos escuchar tu voz hoy más que nunca, Señor. Háblanos, Señor, oh Dios. Y queremos obedecer a tu palabra, Señor Dios. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a dejar todo aquello que nos perturba, todo aquello que nos esclaviza y no nos permite avanzar, a dejar, Señor, toda costumbre, toda tradición y obedecer solo tu voz. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tu amor es grande para con tu pueblo y para con nosotros, porque nos das esta oportunidad, Señor, de escuchar tu voz. Nos das la oportunidad de dejar aquellas cosas que nos atan todavía y la oportunidad para obedecerte, Señor. Gracias porque por amor, Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para cumplir las promesas que tú tienes para nosotros. Hoy, Señor, nos acercamos humildemente para honrarte. Nos acercamos, Señor, a ti para honrar, Señor, a Dios con tu corazón, para honrarte, Señor, a Dios con nuestros actos, con nuestra obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendícenos y ayúdanos en estos tiempos difíciles, Señor, a honrarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso y maravilloso que nos concede de estar en su presencia. Shabbat es un tiempo para descansar en el Señor, pero también un tiempo para comprometernos con el Señor. Un tiempo para recordar lo que Él nos habló, para recordar de sus promesas, desde Abraham y las promesas de Jesús. Y es por ese amor que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para redimirnos, para salvarnos, a morir en la cruz y pagar el precio para que usted y yo seamos salvos y podamos salir de la situación en que nos encontrábamos, podamos tener la oportunidad de honrar a Él. Y en esta noche estamos para celebrar la cena memorial. Esta cena memorial que nos hace recuerdo de la obra de la cruz para salvar a la humanidad. Esta cena memorial que nos une a todos los hijos para recordar y celebrar la victoria de Jesús. Y en esta noche, así como Jesús nos enseñó y compartió con sus discípulos, diciendo y tomando el pan y dando gracias: este es mi cuerpo
que por vosotros es entregado. Y de igual manera él levantó la copa y dando gracias dijo el Señor: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y todas las veces que comiéramos del pan, bebiéramos del vino, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. En obediencia a su palabra, nosotros comeremos del pan y beberemos del vino hasta que Él venga, lo que implica recordar las promesas del Señor, la obra de Dios, lo que implica que nosotros debemos recordar siempre honrar con nuestros corazones al Señor y decidir obedecer al Señor. Hoy damos gracias a Dios por este tiempo y comemos del pan y bebemos del vino agradeciendo al Señor. Que en su casa y en su familia cada uno tome el pan, tome el vino y agradecer al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, porque tú viniste por amor a nosotros, para hablarnos tu palabra. Y queremos, Señor, permanentemente oír tu palabra y dejar, Señor, el pecado, dejar, Señor, todo aquello que impide que nosotros podamos servirte y andar en esta vida en obediencia a tu palabra. Y solo, Señor, tendremos la fortaleza para ello si nosotros estamos aliados en comunión en ti, Señor. Y en esta noche comemos del pan y bebemos del vino, recordando que separados de ti nada podemos hacer, de que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Y creemos que tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo para el cumplimiento de las promesas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comamos del pan y bebamos del vino, agradecidos con el Señor. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré. Amados hermanos, hemos llegado a un tiempo muy lindo, muy especial, que es el tiempo de dar nuestras ofrendas. Un tiempo de alabar a nuestro Padre Celestial con nuestras ofrendas. Amén. Vamos a leer en Salmos 145. Dice así: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Así es, amados hermanos. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por el amor de nuestro Padre Celestial? Hemos pasado o estamos en este tiempo de tiempos difíciles por toda esta situación, y solo la mano de Dios es quien nos cuida, nos guarda y nos protege de todo mal. Amén. Así es que vamos a orar por nuestras ofrendas. ¿Eh? Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano, Señor, ha estado con nosotros. Hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado. Padre, y le pedimos que nos siga guardando, nos siga cuidando. Mi Dios amado, en este tiempo, Señor, Padre, también pedimos por Israel, Señor. Si ustedes, Señor, poniendo paz, Señor, en ese pueblo, en ese país, mi Dios amado. Bendito Dios, venimos, Señor, también con nuestras ofrendas, Señor, ante tu altar, con un corazón agradecido. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por todo este tiempo de estar juntos en este Shabbat para celebrar la cena memorial, para oír su voz, y una noche para comprometernos a honrar a Dios, decidiendo oír la voz de Dios permanentemente, dejando todas aquellas cosas que nos perjudican para estar cerca de Dios y andar en obediencia al Señor. Que el mismo Señor nos ayude a cada uno de nosotros en esta semana a andar en línea con esta palabra que hemos compartido en esta noche. Vamos a orar y bendecir a nuestra familia. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo.
Bendecimos, Señor, a las familias en esta noche. Bendecimos, Señor, a todo varón, esposo, cada mujer, esposa. Bendecimos a los hijos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos motive y nos desafíe todos los días a oír tu voz, a dejar todo pecado, toda contaminación y a andar en obediencia a tu palabra. Y ahora, Señor, que tu paz y tu amor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, guiando cada paso que nosotros damos en esta vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Amén, amén y amén.